Sigamos trabajando con estos interesantísimos límites que se nos presentan cuando hacemos que la variable tienda a ser un número cada vez más grande al que llamamos, o a lo que resumimos a eso, como infinito. Acá tenemos a infinito. Es decir, trabajemos otra vez con estos límites. Abajo tengo una función ya determinada, una función racional, f de x, que dice 1 sobre x, que yo acá ya la tengo graficada. En esta función, claramente, como tal vez vimos en videos anteriores, tenemos una asíntota vertical en 0, es decir, el dominio de f de x es igual a todos los reales menos el número 0, y en 0 presenta una asíntota vertical. Recordemos que la asíntota vertical era aquella que cuando analizábamos el gráfico veíamos que nunca cortaba a la función, y si esto lo analizábamos con el límite, decíamos que el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, decíamos de f de x, ¿sí? Decíamos que era menos infinito, es decir, que se iba hacia el infinito, y que el límite de x tendiendo a 0 por derecha de f de x era igual a infinito, es decir, que no existía, iba a poner f de x, que no existe el límite de x tendiendo a 0 de f de x, porque tanto el límite por izquierda como por derecha eran distintos. Pero siguiendo con lo que estábamos trabajando antes, de los límites que tendían a infinito, vamos a trabajar sobre esta función. Entonces, sin más preámbulos, vamos a decir que queremos analizar el límite de x tendiendo a más infinito, en primer lugar, que es lo mismo que poner directamente infinito. O sea, yo pongo más infinito como para diferenciar al más infinito, que es el cuando vamos para acá, del menos infinito, que es el que nos aparece por ahí. Pero bien, de f de x. De f de x. Esto lo podemos analizar tanto gráficamente como analíticamente. Primero, gráficamente, veámoslo. A medida que nos acercamos al infinito, nos vamos cada vez más para allá, cada vez más, vemos que la función, voy a borrar acá, vemos que la función se empieza a comportar de una manera extraña, es decir, que tiende a irse cada vez más pegadito al eje de las x. El eje de las x seguiría por acá. Tiende a irse cada vez más pegadito al eje de las x. Y esto lo podemos ver de la manera analítica. Vamos a hacer una tabla de valores. Por ejemplo, x, y vamos a darle valores cada vez más altos ahí. Si por ejemplo decimos que x vale 100, a x le vamos a dar valores, perdón, y sería 1 sobre 100, es decir, un número muy cercano a 0. Si x vale 10.000, y sería 1 sobre 10.000, nuevamente un número cada vez más cercano a 0. Pero fíjense que nosotros nunca vamos a poder hacer que esta división sea 0, es decir, por más que demos valores extremadamente altos, infinito, ¿es cierto? Nosotros nunca vamos a hacer que esto sea 0, es decir, que si estamos dividiendo un número por un número cada vez más grande, al que llamamos infinito, ¿es cierto?, nosotros nunca vamos a poder volver a 0, volver esta división 0, sino que vamos a hacer que sea cada vez más cercano a 0. Entonces decimos, voy a borrar acá, que el límite de f de x cuando x tiende a infinito
es igual a 0. Y fíjense qué ocurre cuando analizamos el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito. Nuevamente lo mismo, pero del otro lado. A medida que nos acercamos cada vez más, o mejor dicho, que nos alejamos cada vez más por los valores negativos, la curva de la función tiende a ir cada vez más pegadita al eje de las x. Es decir, que nuevamente el límite tiende a ser 0. Y les recuerdo que antes los límites que habíamos analizado con x tendiendo a infinito obteníamos siempre valores infinitos. Y ahora vean esta peculiaridad que nos está dando un valor real, un número, 0. No nos está dando infinito, nos está dando 0. ¿Qué quiere decir este 0? Que no quiero que lo confundan con el dominio, así que lo voy a borrar. Este 0 que estamos obteniendo en el límite al calcularlo con x tendiendo a infinito, por un lado y a menos infinito por el otro, y nos da un número, ese número, ese x0, que lo voy a marcar acá, este x0, que es justamente el eje de las x, es una asíntota diferente a la que conocíamos. Esta es una asíntota horizontal. Es una asíntota horizontal que se presenta tanto hacia el infinito positivo como hacia el infinito negativo, a diferencia de la asíntota vertical que teníamos antes. Esta era la asíntota vertical y ahora tenemos la asíntota horizontal, que la obtenemos cuando calculamos el límite de x tendiendo a infinito o a menos infinito y nos da un número que no sea infinito. Y fíjense qué pasa, por ejemplo, con esta otra función. Voy a borrar esta. Quiero que capten la idea. No es muy complejo, pero está bueno este tema de comprenderlo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a trabajar con g de x ahora, que sea 2 a la x, una función exponencial. Si nosotros graficamos esta función exponencial, nos va a quedar algo así. Algo así. Vamos a decir que esta es g de x. El dibujo me quedó más lindo de lo que pensaba que me iba a quedar. Y analizamos nuevamente el límite. Nuevamente, con x tendiendo a infinito positivo de g de x. Y luego lo vamos a analizar con el límite de x tendiendo a infinito negativo. Y esto lo podemos ver ya directamente en el gráfico sin ningún problema. Primero analicemos el de abajo, cuando nos vamos hacia menos infinito. Vemos que a medida que nos vamos acercando, la curva de la función, el gráfico, se va acercando cada vez más al eje x. Nuevamente tenemos lo mismo que teníamos antes, es decir, que el límite de g de x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0. Tenemos una asíntota en x, en y0, perdón, es decir, justamente es el eje x. Pero veamos qué pasa cuando nos acercamos al infinito positivo, es decir, cuando tomamos valores cada vez más altos de x. Nuevamente vamos a verlo con el gráfico. Borro acá para no confundir. Entonces, a medida que nos vamos alejando en x, la función va creciendo. Nos alejamos un poco más, sigue creciendo. Nos seguimos alejando y crece cada vez más. Y esto también lo podemos ver con un claro sentido en la manera analítica. Si nosotros hacemos una tabla, ¿cierto? Y le damos valores a x, por ejemplo 2. Cuando x vale 2, esto tenemos 2 a la 2 es igual a 4.
cuando x vale 3, y va a valer 8. Cuando x vale, no sé, por ejemplo, 5, y vale 32. Es decir, que a medida que vamos creciendo los valores de x, del lado positivo, cuando esto tiende a infinito, y va a tender a infinito. Es decir, que a medida que le vayamos dando valores más altos a x, vamos a obtener una imagen aún mucho más alta. Es decir, que en este caso el límite de g de x cuando x tiende a infinito es infinito. Y les muestro la diferencia entre la función que analizamos antes, en la que por los dos lados, tanto por el infinito positivo, acá se los marco, tanto por el infinito positivo como para el infinito negativo, obteníamos una asíntota horizontal en 0. En este caso obtenemos una asíntota horizontal, pero solo por un lado. Por el otro lado, la función tiende a ser infinito. Y bueno, y esto es el tema que les quería comentar, el de las asíntotas horizontales. Voy a borrar acá. El de las asíntotas horizontales. Ya habíamos visto las asíntotas verticales, que tenían una forma así, en el que la función nunca tocaba esa línea de puntos, asíntota vertical, y ahora vamos a tener a la asíntota horizontal, que estos dos criterios, estos dos conceptos, son muy interesantes al analizarlos con los límites.